el futuro del euskera se juega en el uso de la lengua. Y es lo que quería decir antes, pues cuando hablaba de la UNESCO y tal, que tiene este Día Internacional, pues bueno, también viene realizando una especie de atlas de las lenguas a nivel mundial. Y ahí se hace una clasificación en función, digamos, de su grado de peligro, ¿no? De Ah, sí. desaparición y demás. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que dentro, digamos, de ese, bueno, pues de esa escala, el euskera sigue estando, consta como lengua vulnerable. ¿Eh? No está considerada como una lengua en peligro de desaparición a día de hoy, Pero sí pero, como pero vulnerable. vulnerable. ¿Eh? Y precisamente, bueno, pues por eso, porque es decir, la lengua, bueno, sí se transmite a las nuevas generaciones, pero el uso, pues no es el que sería esperable para una lengua, digamos, que está normalizada en ese aspecto. Por tanto, bueno, los que trabajamos en este caso en la promoción del euskera, pues entendemos que bueno, que debemos estar todos, quiero decir, es un valor clarísimamente cultural nuestro. Es decir, el euskera o lo cuidamos nosotros o nadie en el mundo lo va a cuidar. Ese es un bien propio que tenemos todos y es nuestra responsabilidad el transmitirlo a las generaciones venideras, pero eso se consigue viviéndolo, Ujú. viviendo en euskera. Y desde esa diversidad que tenemos en casa, es decir, estamos hablando del euskera, pero efectivamente tenemos, en el caso concreto, por ejemplo, nuestro, Sí. aquí, pues dos lenguas, son el euskera y el castellano. Y cuando hablamos de lengua materna, hoy en día, pues tampoco es blanco-negro, tu lengua materna es el euskera o es el castellano. En muchos Pueden casos ser es así, ambas. pero efectivamente ese fenómeno de que sean ambas lenguas, pues está ya muy extendido y es, bueno, va, digamos, creo yo, al compás de los tiempos, ¿no? Ujú. Ando con las instituciones para, bueno, encontrar una ubicación que entendemos que debe adecuada para la academia. La academia tiene su sede central, digamos, en Bilbao, y luego tiene delegaciones, pues tiene delegación en Guipúzcoa, Ujú. tiene en Álava, tiene en Navarra, tal. Y aquí, pues bueno, sucede que el espacio que tenemos, todavía hasta ahora, en Pedro de Asúa y demás, es excesivamente pequeño. ¿Eh? Excesivamente pequeño, pues bueno, porque aquí también hay gente que está trabajando en Euskaltzaindia desarrollando proyectos. Uno quizá bastante conocido es el proyecto de la toponimia histórica del municipio de, De él vamos a hablar también en de esta entrevista Vitoria, luego. eso es, etcétera. Y bueno, y aparte de que, claro, Euskaltzaindia tiene sentido como una institución con vocación de servicio, y para eso debe estar lo más Abierta cerca al público posible, también. efectivamente, de la gente, en una ubicación adecuada y además en unas instalaciones en donde pues se puedan celebrar congresos, charlas, presentaciones, debates, es decir, que sea un lugar vivo, donde se pueda trabajar de manera activa y con puertas abiertas a Claro, y la eso no lo sociedad. podíais desarrollar en Pedro Asúa. ¿Vais a No. ocupar en su totalidad la casa de Napoleón, esta Sarra? Bueno, va a ser la planta superior, la planta superior. Eh, bueno, luego evidentemente abajo pues hay un espacio que está totalmente aparte, ¿no? Que es una instalación, digamos, de un restaurante, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Sí. Bueno, hay una entrada por abajo, se accede al piso de arriba y ese es el que hay que acondicionar. En este momento es Ah. todo un espacio abierto.